No me preguntes por qué, pero todo empezó con una cena de empresa a la que ni siquiera fui invitado. Era jueves. Lo sé porque todos los jueves Laura salía con sus compañeros del trabajo. Supuestamente, era una tradición. Primero lo hacían una vez al mes, luego cada 15 días, y al final, todos los malditos jueves. Y yo, como un idiota, me quedaba en casa haciendo la cena para Mateo, llevándolo a fútbol, duchas, deberes, todo. Esa noche me acuerdo que hizo más frío de lo normal para marzo en Zaragoza. Laura se fue con su abrigo beige largo, el que casi no usa porque dice que le da calor en los bares. Pero ese día se lo puso. Y lo raro fue que volvió sin él. Sí, sin abrigo. Entró por la puerta a la 1:30, medio tambaleándose, con las mejillas encendidas y olor a ginebra. Nada fuera de lo común, si te soy sincero. Pero el abrigo. No lo traía. Me dijo que lo había olvidado en el restaurante, que ya lo recogería. La miré y asentí. No hice preguntas. Pero cuando ella se fue a dormir, lo busqué. Lo busqué porque algo me escocía. No tenía ninguna lógica que Laura, que es más maniática que yo con sus cosas, se olvidara un abrigo nuevo en una cena de trabajo. Así que al día siguiente, aprovechando que tenía una reunión cerca, pasé por el restaurante donde decía que habían estado. Pedí un café, y le pregunté al camarero si anoche habían olvidado un abrigo beige largo. Me miró raro. ¿Anoche? Dijo, aquí ayer solo tuvimos una mesa ocupada. Una pareja. Una chica y un chico, más jóvenes, se sentaron en la esquina. Tranquilos, nada de grupo grande. Y ahí se me aflojó algo en el pecho. No había sido cena de empresa. Ni grupo grande. Ni olvido de abrigo. Volví a casa sin tomarme el café. No tenía ganas de nada. No le dije nada a Laura ese día. Ni el siguiente. Ni el siguiente. No porque tuviera miedo. Era porque quería entenderlo antes de enfrentarme a ello. Saber bien cómo encajaban las piezas. No puedes disparar si no sabes a qué estás apuntando. Así que empecé a observar. Y joder, ¿cuánto ves cuando dejas de creer lo que quieres creer? Ella tenía otra cara cuando salía de casa. Como una sonrisa distinta. No era la que tenía conmigo, ni con Mateo. Era otra. Como si le escribieran mensajes que la hacían reír justo antes de irse. Y no empecé a revisar móviles ni a seguirla como un loco. Lo que hice fue más simple. Empecé a anotar. Literalmente. Un cuaderno en el garaje. Horas de salida, ropa que se ponía, cambios de perfume. Días en los que decía que había quedado con tal amiga, y luego esa amiga subía stories desde su casa con un pijama puesto. Una semana después, la misma historia del abrigo. Solo que esta vez volvió con uno distinto. ¿Ese no es el tuyo? Le dije. ¿Cuál? Este es el de Clara, me lo prestó porque me dio frío. Asentí. Aunque ya sabía que Clara había subido fotos desde Valencia ese fin de semana. Te juro que no sabía si estaba volviéndome loco o si simplemente había estado ciego durante meses. Tal vez años. Pero todo se fue al carajo el sábado siguiente, cuando pasó lo del coche. Eso fue lo que lo cambió todo. Y eso te lo cuento en la siguiente parte, porque ahí ya dejé de ser un marido desconfiado para convertirme en alguien con un objetivo. El sábado siguiente, mientras Laura salía a hacer unas compras por la mañana, algo se torció. Yo estaba en la cocina preparando desayuno para Mateo cuando vi por la ventana el coche de mi vecino Álvaro salir del garaje de su casa. Álvaro tiene un Audi gris que se parece bastante al nuestro desde lejos, pero más nuevo, más limpio y con las lunas tintadas. Aquel detalle, las lunas, fue lo que me hizo mirar 2 veces. Porque detrás del volante no iba Álvaro.
Era Laura. Me quedé inmóvil frente a la encimera, con el cuchillo a medio camino para cortar la tostada de Mateo, viendo cómo se alejaba en el coche de otro hombre. No era un error. No era parecido. Era su cara. Llevaba sus gafas de sol grandes, las que siempre dice que le molestan porque le marcan la nariz, y el pelo recogido como cuando tiene algo importante. No tenía sentido. Álvaro y su mujer estaban de viaje en Sevilla desde el viernes, lo habían dicho en el grupo del edificio. Entonces, ¿qué hacía Laura saliendo con su coche? No dije nada. No llamé. No escribí. Le di a Mateo el desayuno como si no pasara nada y le dije que luego iríamos a jugar un rato al parque. Mientras él comía, entré al salón, cogí una libreta y apunté la hora exacta, 10:17 de la mañana. Coche de Álvaro, sola, sin bolsas, sin abrigo, sin prisa. Cuando volvió, cerca de la 1, traía una sola bolsa del supermercado y una excusa mal pensada. Dijo que había ido a varios sitios pero no encontró nada de lo que quería. Noté que evitaba mirarme mucho rato seguido, como si tuviera prisa por acabar cualquier frase y cambiar de tema. Me contó que había visto a una excompañera de la academia por casualidad, que habían tomado un café. No lo dudé ni 5 segundos antes de responderle. ¿Con el coche de Álvaro? Se quedó completamente quieta. Esa fue la primera vez, desde que empezó todo, que se le borró esa sonrisa de falsa normalidad que llevaba días usando conmigo. Ni siquiera intentó negar que era ella. Lo único que hizo fue mirar hacia la ventana, como si calculara si decir la verdad o soltar cualquier chorrada. Al final habló, pero la respuesta fue aún peor de lo que esperaba. No quería decírtelo porque sabía que ibas a montar una película, pero sí, he quedado con alguien. No era una confesión. Fue una manera de defenderse. Como si yo fuera el que debía justificar mi sospecha, y ella, la víctima de mis paranoias. Me quedé mirándola en silencio unos segundos y luego le pregunté algo que me salió sin pensarlo. ¿Cuánto tiempo? Laura suspiró, como si estuviera cansada, como si yo fuera una molestia más en su vida. Dijo que no sabía, que no contaba los días, que era algo esporádico y que lo nuestro llevaba tiempo apagado. Ese fue el momento exacto en el que entendí que ya no estábamos hablando como pareja, sino como desconocidos. Yo buscaba respuestas, ella buscaba terminar rápido la conversación. No hubo arrepentimiento, ni culpa, ni siquiera una pizca de vergüenza. Solo ganas de salir del paso. Mateo entró en la cocina en ese instante preguntando si íbamos a ir al parque. Le dije que sí, que se pusiera las zapatillas, y Laura aprovechó para irse al baño. No hablamos más ese día. Fingimos delante de nuestro hijo como si nada hubiera pasado, aunque yo tenía la cabeza a punto de estallar. Me fui al parque con Mateo, lo empujé en el columpio, respondí a sus preguntas, hice todo lo que tenía que hacer, pero por dentro solo tenía una imagen fija. Laura bajando las escaleras del portal y metiéndose en el coche de otro. Esa noche no dormí. Ni una hora. Ella sí. Rápido. Como si le diera igual todo. Estaba en la cama, de espaldas, respirando tranquila, mientras yo miraba al techo pensando en qué se hace cuando te das cuenta de que la persona con la que compartes tu vida ni siquiera siente la necesidad de esconderse bien. El domingo volví a hablar. Le pedí que me dijera si esto era algo serio o si solo estaba jugando. Dijo que no sabía. Que no lo tenía claro. Que no me odiaba, pero que se sentía estancada. Que conmigo todo era rutina. Que necesitaba sentirse viva. Lo dijo así, con esas palabras, y me dieron ganas de reír. No lo hice. Solo asentí y le dije que si quería sentirse viva, lo iba a lograr. Me levanté de la mesa, fui al trastero y empecé a sacar las cajas de cosas que nunca usamos. No tenía plan todavía,
pero ya había tomado una decisión, no iba a quedarme quieto esperando que ella eligiera si se quedaba o se iba. Esa misma noche dormí en el sofá. No por orgullo. Porque no podía compartir más la cama con alguien que pensaba que yo era el problema por no saber dar emoción a su vida. Pasé el lunes entero en el trabajo buscando pisos en alquiler por el centro. Hice llamadas, mandé correos, visité 2 en persona después del horario. No sabía si me iba a ir yo o la iba a echar a ella, pero tenía que empezar por algún lado. Volví a casa tarde, cené solo y Laura ya estaba dormida otra vez. Como si nada. Como si el fin de semana no hubiera ocurrido. El martes, lo del coche volvió. Solo que esta vez no fue ella conduciéndolo, sino él. El coche volvió a aparecer frente al edificio a media tarde, y vi cómo ella bajaba con prisas, se metía y se iban. Esta vez no me quedé parado. Bajé detrás, sin que me viera, y tomé foto de la matrícula. Luego llamé a un contacto que tengo en tráfico. En menos de 2 horas supe a nombre de quién estaba ese coche. No era Álvaro. Ni de lejos. Cuando ella volvió, tenía el pelo mojado, como si se hubiera duchado en otro sitio. Me saludó con un ¿qué tal?, tan ridículo que me dieron ganas de reventarle la cena en la cara. No dije nada, pero dentro de mí ya estaba todo decidido. En ese momento dejé de ser un marido esperando explicaciones. Empecé a hacer otra cosa. Y aunque todavía no sabía exactamente en qué iba a convertirme, sabía que ella no iba a tener la última palabra. La noche en la que todo explotó no tuvo nada de cinematográfico ni de elegante, fue una noche normal de martes, con deberes de Mateo ya hechos, platos secándose en el escurridor y el sonido bajo del televisor porque nadie estaba prestando atención de verdad. Yo llevaba todo el día con una presión constante en el pecho, no como un ataque ni como ansiedad, sino como una certeza que no se mueve, esa sensación de que ya sabes lo que vas a hacer y lo único que falta es el momento exacto para hacerlo. Laura llegó más tarde de lo habitual, dejó las llaves en el mueble de la entrada y entró al salón con la misma cara neutra que llevaba días usando, como si la casa fuera un hotel y yo, un compañero de piso con el que conviene no hablar demasiado. No esperé a que se sentara. No levanté la voz. Le dije que se sentara a ella y que escuchara, y algo en mi tono hizo que obedeciera sin discutir. Mateo estaba en su habitación, con la puerta cerrada, y eso me dio el margen que necesitaba para no contenerme. Le dije que ya sabía quién era él, que sabía que el coche no era de ningún vecino, que sabía dónde vivía y que sabía desde cuando llevaba viéndolo. No le enseñé nada todavía. Solo hablé. Y fue suficiente para que se le tensaran los hombros y empezara a jugar con sus dedos, ese gesto que hace cuando se siente acorralada y busca tiempo para pensar qué versión de la realidad va a soltar. Me dijo que no tenía derecho a seguirla, que estaba invadiendo su espacio, que no era justo que la tratara como a una delincuente. Yo la dejé terminar, porque necesitaba escuchar hasta donde era capaz de llegar sin asumir nada. Cuando acabó, le pregunté si de verdad pensaba que el problema era que yo hubiera averiguado la verdad y no que ella hubiera decidido vivir una doble vida mientras yo cuidaba de nuestro hijo y sostenía la casa. Ahí empezó a gritar. No llorar. Gritar. Dijo que llevaba años sintiéndose sola, que conmigo todo era previsible, que no se sentía deseada, que yo siempre estaba cansado y que ella necesitaba algo distinto. Le respondí que nunca le había prohibido nada, que si quería irse lo hubiera dicho, que lo que no tenía derecho era a engañarme y tratarme como a un estorbo mientras hacía su vida por otro lado. La discusión subió de tono rápido. Se levantó del sofá y empezó a pasearse por el salón diciendo que yo no entendía nada, que siempre había sido así, que por eso había buscado fuera lo que no encontraba en casa. Le dije que parara, que bajara la voz, que Mateo estaba en casa, y me contestó que no le importaba, que estaba harta de vivir con cuidado por todo. Fue entonces cuando hice algo que llevaba días preparado.
Fui al mueble, saqué una carpeta y la dejé encima de la mesa, abierta, sin decir una palabra. Fotos. Fechas. La matrícula del coche. El nombre completo del tipo. La dirección. No había nada exagerado, nada ilegal, solo información básica, clara, imposible de negar. Se quedó mirando los papeles en silencio. No intentó quitarlos. No dijo que eran falsos. No dijo que yo estaba loco. Simplemente se sentó otra vez, despacio, como si le hubieran quitado fuerza a las piernas. Durante un buen rato no habló. Yo tampoco. No necesitaba seguir atacando. Ya estaba hecho. Cuando levantó la vista, tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Me dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto, que al principio solo hablaban, que luego se había complicado, que no había planeado hacerme daño. Le respondí que el daño no depende de la intención, depende de lo que haces, y que ella llevaba semanas tomando decisiones muy claras. La parte más dura no fue la infidelidad en sí, fue escucharla justificarla como si fuera una consecuencia lógica de mis defectos. Como si yo hubiera firmado un contrato aceptando que, si no era lo suficientemente emocionante, ella tenía permiso para romper lo que habíamos construido. Le dije que no iba a aceptar eso, que no iba a cargar con una culpa que no era mía. Que yo había estado ahí, todos los días, en lo bueno y en lo aburrido, y que eso también era una elección. Ella empezó a llorar entonces, de verdad, pero no retrocedió. No pidió perdón. Dijo que no sabía si quería seguir conmigo. Fue en ese momento cuando sentí algo que no había sentido desde que empezó todo, calma. No alivio. Calma. Le dije que no hacía falta que decidiera nada esa noche, porque la decisión ya la había tomado yo. Le expliqué, sin gritar, sin insultar, que no iba a seguir viviendo así, que no iba a competir con nadie por su atención y que no iba a quedarme esperando a que se cansara de su aventura. Le dije que al día siguiente iba a hablar con un abogado y que íbamos a organizar la separación pensando en Mateo, porque él no tenía la culpa de nada. Ahí sí se levantó de golpe y me dijo que estaba exagerando, que solo era una crisis, que todas las parejas pasan por momentos así, que no podía tirar por la borda 11 años por un error. Le contesté que no era un error, que era una cadena de decisiones sostenidas en el tiempo, y que lo que estaba tirando por la borda no era el pasado, sino el futuro si seguíamos fingiendo. Intentó acercarse, tocarme el brazo, y me aparté. No con brusquedad, pero con firmeza. Le dije que esa cercanía ya no existía, al menos no como ella pretendía. Mateo salió de la habitación en ese momento, asustado por los gritos. Nos miró a los dos, confundido. Laura corrió hacia él y lo abrazó, diciendo que no pasaba nada, que solo estábamos hablando fuerte. Yo me agaché frente a él y le dije que mamá y papá estaban enfadados, pero que él estaba bien, que lo queríamos y que nada de eso iba a cambiar. Fue la única frase corta que dije en toda la noche. Porque era para él. Porque era verdad. Cuando Mateo volvió a su cuarto, la conversación ya no tenía sentido. Laura recogió la carpeta, la cerró y la dejó otra vez en el mueble. Me dijo que necesitaba tiempo. Le respondí que el tiempo ya lo había tenido, y que ahora tocaba asumir consecuencias. Esa noche volvió a dormir en la cama. Yo en el sofá. No hubo más palabras. No hicieron falta. Yo sabía que ya no había vuelta atrás. Y ella también lo sabía, aunque no quisiera admitirlo todavía. Me quedé despierto hasta tarde, sin pensar en ella, sin pensar en él, pensando solo en cómo iba a ser mi vida a partir de ahora, en qué versión de mí mismo iba a salir de todo esto. No sentí ganas de venganza todavía. Eso vino después. Pero esa noche entendí algo importante: cuando alguien cruza una línea con tanta facilidad, no merece que tú te quedes esperando a ver si decide volver.
Al día siguiente fui al trabajo como cualquier otro miércoles, con la misma mochila de siempre, el mismo trayecto, el mismo saludo automático al portero del edificio y la misma máquina de café que siempre me daba la mitad del vaso. Pero algo era distinto, aunque nadie lo notara. Esa mañana ya no era un tipo que vivía una rutina, era alguien que estaba organizando una separación, alguien que llevaba semanas sintiéndose como un extra en su propia vida y que ahora tenía claro que no iba a seguir así. Pasé toda la mañana cumpliendo con lo básico, sin mirar a nadie más de la cuenta y sin dejar de pensar en una cosa: tenía que protegerme. No solo por orgullo, sino por lo legal, por Mateo, por todo lo que estaba en juego si Laura decidía actuar con la misma frialdad que había demostrado al ocultar lo suyo. En la pausa del mediodía llamé a un despacho de abogados que me había recomendado un compañero hace tiempo, cuando se separó de su mujer. Me atendieron bien, me dieron cita para el viernes por la tarde y me explicaron qué debía llevar. Colgué y me senté a comer solo en un banco, revisando en el móvil todos los movimientos de nuestra cuenta conjunta de los últimos 3 meses. No buscaba controlar a Laura ni espiarla, simplemente necesitaba asegurarme de que no estaba vaciando cuentas ni haciendo transferencias sospechosas, y también comprobar cuánto se estaba gastando en lo suyo sin que yo lo supiera. Vi pagos duplicados en restaurantes donde nunca habíamos ido, transferencias pequeñas a una cuenta que no reconocía, y retiradas en efectivo justo antes de sus cenas con amigas. Todo eso lo imprimí en la oficina esa misma tarde y lo guardé en una carpeta que escondí en la parte trasera de la mochila, detrás de unos papeles viejos de trabajo. Cuando volví a casa, Laura estaba cocinando. Algo rápido, nada especial, pero actuaba como si todo estuviera bien. Esa forma que tenía de ignorar los problemas ya no me generaba confusión, solo me reafirmaba en lo que tenía que hacer. Durante la cena hablamos de Mateo, de un examen que tenía la semana siguiente, de que necesitaba unas zapatillas nuevas porque las suyas ya le apretaban. No hubo ni una sola mención al día anterior, ni un intento de acercamiento. Cuando Mateo se fue a dormir, le dije que el viernes por la tarde tenía una reunión con un abogado para comenzar con la separación. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo una mirada vacía y un vale que me dejó claro que ella ya había asumido que el final era cuestión de días. El jueves por la mañana hice otra llamada. Esta vez fue a Marcos, un amigo de toda la vida que se dedicaba a instalar cámaras de seguridad y equipos de vigilancia para empresas. No era ilegal lo que pensaba hacer, no iba a pinchar móviles ni a instalar micrófonos, solo quería una cámara en el salón y otra en la entrada. Le expliqué que no me fiaba de lo que podía pasar mientras yo estuviera fuera y necesitaba pruebas si algo se salía de control. Marcos no hizo preguntas. Me dijo que podía pasar el sábado por la mañana y dejar todo listo en un par de horas. Acepté sin dudarlo. El viernes trabajé mediodía y después fui al despacho del abogado. Me atendió una mujer. Se llamaba Clara y desde el primer minuto noté que no iba a tratarme con condescendencia. Le conté todo con detalles, desde los cambios en el comportamiento de Laura, hasta lo del coche, lo de las salidas, los gastos, el intento de confrontación, las respuestas. Le mostré las pruebas, los extractos bancarios, las fotos. Ella tomó nota sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo que había material suficiente para llevar una separación con protección patrimonial y custodia compartida, que Mateo era lo más importante y que si yo actuaba con cabeza, no iba a perder lo que me correspondía. Me explicó que había que iniciar el proceso cuanto antes, notificar a Laura de forma formal y definir los pasos para que ninguno de los dos pudiera perjudicar al otro con decisiones unilaterales. Le pedí que redactara todo ese mismo fin de semana, que la notificación quería entregarla en mano yo mismo, sin cartas, sin sorpresas por correo. Volví a casa con los papeles bajo el brazo, guardados en la misma carpeta donde tenía toda la documentación. Esa noche no dormí en el sofá. Me metí en la cama, me giré de espaldas y no dije ni una palabra. Ella tampoco.
Ya no había necesidad de disimular. Estábamos conviviendo por inercia, como dos personas que comparten techo solo porque todavía no tienen otro lugar donde ir. El sábado a primera hora, Marcos llegó con todo el equipo. Laura había salido temprano, dijo que iba a la peluquería. Le dije que bien, sin añadir nada. Cuando se fue, él entró con una mochila y una caja. Instaló las cámaras en menos de una hora. Una apuntando a la entrada, oculta en la parte alta de la estantería. Otra en el salón, disimulada entre los libros. Ambas con acceso remoto, grabación automática y copias de seguridad. Lo justo para tener un registro de quien entraba y salía, y qué se decía en esa zona común. Le pagué en efectivo, le ofrecí un café, lo rechazó, se fue y no volvimos a hablar del tema. Ese mismo sábado por la tarde, Laura volvió con un nuevo corte de pelo y una bolsa de ropa. Cuando entró, me miró con una sonrisa como si nada. Me preguntó si Mateo estaba con mis padres, le dije que sí, que habían ido al parque y luego a merendar. Se sentó a mi lado en el sofá, cruzó las piernas y dijo que había estado pensando. Le pregunté si había pensado en seguir con la separación. Me dijo que no lo sabía. Que todavía creía que podríamos arreglarlo. Que quizás podríamos ir a una terapia. Lo soltó sin convicción, como quien repite algo que ha leído en una revista o le ha dicho a alguien más. Le pregunté si seguía viéndolo. Me dijo que no. Que lo había dejado. Que solo quería centrarse en la familia. Le respondí que me alegraba si era cierto, pero que ya era tarde para promesas. Que los papeles estaban listos y que si quería que todo se hiciera de forma respetuosa, lo mejor era que colaborara. Sacó una sonrisa incómoda, como si quisiera decir algo que no se atrevía. Le pregunté si quería contarme algo más. Dijo que no. Que solo necesitaba tiempo. Le dejé claro que ya no era cuestión de tiempo, que era cuestión de hechos. Le pedí que no llevara más a Mateo con él, que no lo mezclara en sus salidas, que no hiciera de esto una guerra sucia. Me prometió que no lo haría. El domingo por la tarde salió otra vez. Dijo que iba a ver a una amiga. Yo no dije nada. Me senté en el salón, activé la aplicación del móvil y esperé. No tenía expectativas, solo una ligera sospecha de que lo que había dicho el sábado no era cierto. 3 horas después, volvió sola, sin bolsas, sin hablar demasiado. Yo no la miré. Me fui a dormir antes que ella. Al día siguiente revisé las grabaciones. No había nada raro. Entró y salió sola. Pero la desconfianza ya estaba instalada, y con razón. El lunes por la mañana le entregué los papeles. Le dije que podía leerlos con calma, que no eran definitivos todavía, pero que reflejaban lo que yo pensaba hacer. Ella los leyó en silencio, sin llorar, sin discutir. Al final solo dijo una frase. No pensé que fueras capaz. Le respondí sin dudar. Yo tampoco, pero aquí estamos. Y ese fue el principio del final real. Porque a partir de ahí, empecé a planear algo más que un divorcio. Empecé a pensar en cómo devolverle la tranquilidad a mi hijo, y en cómo asegurarme de que ella sintiera, al menos por un instante, lo que me hizo sentir a mí. A partir del momento en que Laura tuvo los papeles del divorcio en las manos, algo cambió en la forma en que se movía por la casa. Ya no intentaba ocultar su incomodidad, ni fingía que las cosas se podían arreglar, tampoco hacía esfuerzos por acercarse a mí o mantener una convivencia cordial. Se limitaba a cumplir con lo justo, contestaba con frases cortas y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en nuestra habitación o en el baño, como si la casa ya no le perteneciera y solo estuviera esperando el momento de salir por última vez. Yo no pensaba esperarlo. A diferencia de ella, yo no iba a quedarme quieto con la idea de que esto terminara como si no hubiera pasado nada. Me tomé la semana entera para observar cada movimiento, cada comportamiento,
cada palabra que dejaba caer sin pensar. Había algo en su forma de comportarse que me decía que no estaba arrepentida, que no había aprendido nada, que en realidad le molestaba más haber sido descubierta que haberme traicionado. Me quedó claro cuando una noche, después de acostar a Mateo, la escuché hablando en voz baja por teléfono, encerrada en el baño, como hacía semanas atrás. No grité, no entré, no interrumpí. Me senté en el pasillo, al lado de la puerta cerrada, y esperé a que saliera. Cuando lo hizo, me miró como si no supiera qué decir, como si esperara una pelea, y cuando no llegó, pasó de largo sin abrir la boca. Al día siguiente tomé una decisión. No bastaba con separarnos. No bastaba con firmar unos papeles y fingir que todo quedaba atrás. No iba a exponerme públicamente ni iba a convertir esto en un espectáculo de reproches, pero sí quería que Laura entendiera que había una consecuencia real, no emocional, sino práctica, que la obligara a asumir lo que había hecho, no como algo inevitable, sino como una elección que rompió algo que no se repara con discursos. Fui directo a ver a Clara, mi abogada. Le pedí que modificáramos la propuesta del acuerdo. Ya no quería el mínimo reparto de bienes, ya no buscaba el punto medio. Le dije que quería la custodia completa de Mateo, que quería quedarme en el piso y que quería dejar por escrito que cualquier intento de introducir a una tercera persona en la convivencia mientras se resolvía el proceso sería una violación del acuerdo. Clara me miró fijamente y me preguntó si estaba seguro, porque eso implicaría una guerra. Le dije que lo estaba. Que estaba cansado de proteger a alguien que nunca se detuvo a pensar en protegerme a mí ni a nuestro hijo. Me explicó que se podía presentar esa modificación, pero que debíamos justificarla, aportar pruebas, y que cuanto más sólido fuera el argumento, más difícil sería que ella pudiera revertirlo. Le entregué las grabaciones de las cámaras. No contenían nada comprometedor todavía, pero mostraban claramente que Laura seguía actuando a espaldas de todo lo acordado. También le entregué los movimientos bancarios, con fechas, horas, importes, transferencias. Clara lo revisó todo y me dijo que era más que suficiente para dar inicio a una modificación sustancial. Que la única duda era cómo reaccionaría ella al recibir la nueva propuesta. Le dije que no me importaba, que lo que hiciera a partir de ahora ya no era mi problema. Esa noche, mientras Laura dormía, vacié su parte del armario. No tiré nada, no rompí nada, solo empaqué todo ordenadamente en 3 maletas y las dejé en el pasillo, justo frente a la puerta. A la mañana siguiente, cuando salió de la habitación y las vio, no dijo nada. Solo me miró. Le expliqué que a partir del lunes comenzaría el proceso legal para exigir su salida del domicilio hasta que el juez resolviera la custodia y el reparto, y que durante ese tiempo, podía quedarse con su hermana o con quien quisiera, pero no en nuestra casa. No respondió. Se metió otra vez al cuarto, cerró con seguro y no volvió a salir en todo el día. El domingo por la tarde me reuní con sus padres. No les pedí opinión. No busqué su validación. Solo les conté lo básico, que Laura me había sido infiel durante meses, que había puesto en riesgo la estabilidad emocional de Mateo y que ahora el proceso de separación estaba en marcha. Su madre intentó justificarla, como siempre hacía, diciendo que las relaciones son difíciles, que hay que comprender los vacíos, que quizá yo había estado muy distante. Le respondí con datos. Le hablé de las grabaciones, de las salidas, del coche, de los pagos, de las mentiras. Me escucharon sin interrumpirme. Cuando terminé, les dije que si querían ayudarla, lo mejor era que le ofrecieran quedarse con ellos durante los próximos días, porque yo no iba a seguir compartiendo espacio con alguien que había destrozado nuestra familia y ni siquiera era capaz de admitirlo. El padre asintió. Me dijo que entendía mi decisión. Esa noche, cuando volvimos a casa, Laura ya estaba en la sala. No parecía alterada. Tenía una maleta al lado, una chaqueta puesta y el móvil en la mano. Me preguntó si era eso lo que quería.
Le respondí que sí. Le dije que no era una decisión tomada por rabia, sino por dignidad. Que si después de todo lo que había hecho todavía necesitaba una explicación, entonces no habíamos vivido la misma relación. Le pregunté si necesitaba ayuda para llevar las cosas. Me dijo que no. Que su padre venía en camino. Le deseé suerte. Ella no contestó. Salió por la puerta sin mirar atrás. Esa fue la primera noche que dormí tranquilo. No porque estuviera feliz. No porque todo hubiera pasado. Sino porque por fin había tomado el control. Por fin había dejado de reaccionar y había empezado a actuar. 2 días después, Clara me avisó que Laura había rechazado el acuerdo, que quería negociar, que su abogado proponía una custodia compartida y alternancia en el piso. Le dije que no. Que íbamos con todo. Que si quería luchar por lo que no valoró cuando lo tenía, ahora lo haría en los términos que yo marcara. Y ahí empezó la revancha. No con gritos. No con amenazas. Sino con decisiones. Con cada documento entregado. Con cada paso firme. Con cada día que pasaba y ella tenía que asumir, por primera vez, que perderme no era algo simbólico. Era real. El proceso legal duró 3 semanas más de lo que esperábamos porque su abogada se empeñó en retrasar las fechas, pedir revisiones, enviar documentación incompleta y tratar de alargar todo lo posible el momento de cerrar el acuerdo definitivo. Clara me dijo que era una táctica conocida, que muchas veces lo hacían para ver si el otro lado se cansaba y aceptaba un reparto más cómodo para el cliente que estaba en desventaja. Le aseguré que no iba a pasar. No después de todo lo que había soportado. Durante ese tiempo, Mateo seguía yendo al colegio, venía a casa todos los días como si nada estuviera ocurriendo, preguntaba por su madre con naturalidad y yo le respondía siempre con tranquilidad, sin hablar mal de ella, sin cargarle con nada, simplemente explicándole que estábamos resolviendo cosas de adultos y que él no tenía que preocuparse. Lo importante era que se sintiera seguro, que no pensara que su mundo estaba roto. Laura pasó a buscarlo 2 veces por semana, como habíamos acordado mientras tanto, y en cada una de esas visitas se mantenía en la puerta, no entraba, no intentaba hablar conmigo, no preguntaba por el avance del proceso, no decía nada que no tuviera que ver con Mateo. Eso fue lo único que respetó y se lo reconocí en silencio. Pero no porque quisiera perdonarla, sino porque necesitaba tener claro que, a pesar de todo, al menos esa línea no la cruzaba. Su familia seguía sin intervenir. No me escribían, no llamaban, no se presentaban a decir nada. Supongo que ella misma les había pedido que no se metieran o simplemente no sabían qué hacer. Me daba igual. Yo ya no necesitaba aprobación ni explicación de nadie. La sentencia final nos llegó un martes por la mañana. Clara me mandó un mensaje que solo decía lo tenemos. Te llamo en 15. Cuando me leyó el fallo, no sonreí, no celebré, no sentí alivio inmediato, solo respiré más despacio. La custodia sería compartida, pero con residencia principal en mi domicilio. Laura tendría días fijos de visita y un régimen claro para las vacaciones, sin margen para improvisaciones. El piso quedaba a mi nombre, sin opción de compensación, porque el juez consideró que no existía un entorno adecuado alternativo por parte de ella y que la estabilidad del niño debía ser prioritaria. No se incluyó pensión compensatoria, solo la manutención proporcional correspondiente a sus ingresos, y ninguna de las propiedades pequeñas que habíamos acumulado juntos, una plaza de garaje, un trastero y unos ahorros conjuntos, se le otorgó de forma exclusiva. Fue una resolución limpia. Clara me dijo que pocas veces veía un fallo tan equilibrado, pero también tan claramente inclinado hacia la parte que había demostrado más coherencia durante el proceso. Cuando se lo comunicamos a Laura, no reaccionó con ira, ni lloró, ni gritó. Recibió la notificación, firmó lo que tenía que firmar y solo preguntó cuándo podía empezar a recoger sus cosas del trastero.
Le dije que cualquier día entre semana, después de las 5, y que me avisara con media hora de antelación. Aceptó sin mirarme. Supongo que también se había resignado. Ya no estaba en posición de negociar nada. El día que fue a buscar sus cosas, vino sola. Bajó al trastero, se quedó allí unos 40 minutos, y subió con 3 cajas cerradas con cinta. No me saludó, no se despidió. Ni siquiera miró alrededor para ver si faltaba algo. Salió por la puerta con la misma frialdad con la que había desaparecido emocionalmente de nuestra casa mucho antes de que se marchara físicamente. Esa fue la última vez que la vi en persona. Durante los siguientes días, la rutina volvió poco a poco a encontrar su forma. No fue fácil. Mateo preguntaba cada tanto si íbamos a volver a vivir los 3 juntos, y yo le respondía con calma que no, pero que eso no significaba que lo queríamos menos, que su madre seguiría siendo su madre y que su mundo no estaba dividido, solo era distinto. No pedía más detalles, no parecía triste, pero se notaba que procesaba todo a su manera. Me aseguré de estar presente en todo lo posible, de llegar a tiempo a cada cosa, de prestarle atención incluso cuando no pedía nada. No para compensar lo que había hecho Laura, sino porque siempre fue mi trabajo, aunque durante mucho tiempo ella creyera que eso no contaba como esfuerzo. Cuando todo se estabilizó, volví a pensar en lo que realmente me había enseñado todo este proceso. No solo sobre la traición, que fue clara, concreta y dolorosa, sino sobre lo fácil que es perder de vista quién eres cuando estás ocupado sosteniendo una vida con alguien que ya no te respeta. Yo no fui perfecto, ni un marido modelo, ni un héroe. Pero estuve. Aguanté. Trabajé. Crié a mi hijo todos los días, incluso cuando ella decía que se sentía sola mientras yo lavaba platos o corregía deberes. Me costó mucho aceptar que alguien pudiera alejarse sin avisar, sin luchar, sin siquiera plantear un cierre digno. Pero también aprendí que hay gente que prefiere evitar el conflicto incluso cuando eso significa destruirte en silencio. No hice publicaciones. No conté nada en redes. No fui contando la historia a todo el mundo. Mis amigos cercanos lo supieron, mi familia también, y todos me dieron su apoyo, pero nunca busqué venganza pública. La verdadera revancha fue quedarme con la tranquilidad. Con el hijo que confía en mí. Con la casa que construí. Con el respeto propio intacto, incluso después de haber sido destrozado. Un mes después, un conocido en común me comentó que Laura ya no estaba con el tipo con el que me engañó. Dijo que la relación había durado poco, que él no quería compromisos, que solo buscaba algo temporal. No sentí satisfacción. No me alegré. Era lo lógico. Si una relación nace de una mentira, no suele llegar muy lejos. Pero no era asunto mío. Ya no. Ahora duermo bien. Me levanto temprano. Hago ejercicio. Cocino mejor. Voy a recoger a Mateo al colegio y no llego con prisas. Escucho música sin que me moleste el silencio de la casa. Vuelvo a tener espacio en mi cabeza para pensar en cosas mías, no solo en lo que falta, en lo que va mal, en lo que podría estarse rompiendo. No tengo miedo a volver a confiar, aunque tampoco tengo prisa. Entendí que la paz no viene después del escándalo, viene después de que decides no cargar más con lo que no te pertenece. Así terminó todo. Sin grandes escenas. Sin frases memorables. Sin reconciliaciones. Terminó como empiezan muchas cosas en la vida adulta, con decisiones prácticas, con límites, con papeles firmados y la claridad de saber que, al menos por esta vez, no fui yo quien falló. Fui el que aguantó, el que actuó, el que no se quedó esperando disculpas que nunca iban a llegar. Y eso, aunque duela, también es ganar.